Maggie, te vemos y te escuchamos, estás por allí, adelante por favor. Así es, estamos con el fiscal Juan Gómez, es el fiscal a cargo del caso Brisa González. Ustedes saben todo lo que ha sucedido con esta niña de 12 años, que ayer él mismo confirmaba que el cuerpo que había aparecido allí en el balneario de Las Vegas era el de esta pequeña que había desaparecido el lunes pasado en circunstancias que no estaban del todo claras, así que por lo menos pretendemos ponerle un poco por lo menos de claridad a este caso. Somos cuidadosos con las palabras que utilizamos y sobre todo porque ayer se dio esta instancia, esta audiencia con el principal sospechoso del caso, a quien se le dio prisión preventiva por 6 meses. ¿Estamos en lo correcto? ¿Y cuáles fueron los argumentos principalmente para solicitar esta medida cautelar? Buenos días a todos. En primer lugar, los argumentos surgen de las evidencias recogidas por la Fiscalía, con intervención también de la Defensa Pública encargada de defender al sospechoso, al indagado, y ese conjunto de evidencias reunidas nos permitía a las 18:30 formalizar, es decir, iniciar un proceso penal respecto a esa persona, en el caso, dada lo ocurrido en la tarde, por un delito de homicidio muy especialmente agravado. Le aprovecho la pregunta para aclarar, porque hay confusiones y que no es que me desagraden, pero creo que le hacen más daño a la sociedad reiterar conceptos que a mi juicio son equivocados. Cuando solicitamos 6 meses de medida cautelar de prisión preventiva es porque la práctica común actualmente del nuevo código, los señores jueces normalmente nos están concediendo entre 90 y 120 días de plazo para completar la investigación cuando hay medidas como pericias que en el momento que se formaliza no se cuenta con ellos. Pero quiero aclarar definitivamente que en modo alguno puede tomarse como ese el monto de la sanción que la Fiscalía está requiriendo a la persona. El monto de la sanción que la Fiscalía requerirá a esa persona imputada de ese delito se establecerá en el juicio oral y público, y le puedo desde ya marcar los límites de esa sanción, los límites legales, que según la imputación va de 15 años a 30 años, pena máxima prevista en nuestra legislación. Y este es un caso en que la fijación cercana al límite superior, a mi juicio, se justifica plenamente. Entonces, esos comentarios de dieron 6 meses, qué barbaridad. Para explicarlo un poco más a la gente. Vamos a desterrarlos definitivamente, porque eso depende de la nueva mecánica de actuación, que el juicio se desarrollará. Le digo más, tengo 30 días a partir del acto de formalización para acusar, de establecer el hecho, las pruebas que pido que el juzgado realice y la calificación y la sanción que voy a requerirle a esa persona. Naturalmente, el plazo es para contar con todos los elementos, la certeza absoluta, certeza que en ningún momento la Fiscalía dejó de tenerla. O sea, ustedes están prácticamente seguros que el sospechoso es el autor del homicidio de esta niña. Las evidencias que contamos son irrefutables, absolutamente claras y producto de un trabajo extremadamente profesional de la Policía Nacional, de la Dirección de Policía Científica, de otros departamentos de la Jefatura de Policía de Montevideo, de la Zona 4, con la orientación y la dirección de la investigación en los últimos 2 días de esta Fiscalía, que no soy solo la persona que habla, por más que sea la cara visible, sino un conjunto de fiscales, 3 fiscales, la doctora Muniz, la
la doctora Graña y la doctora Colotusa, que han trabajado denodadamente desde el martes a las 6 de la tarde, cuando se nos asigna esta investigación, hasta el día de ayer. Gómez, más allá de todo el trabajo policial que señalaba recién, ¿la clave fueron 2 testigos, en este caso, que aparentemente habrían visto el auto en el lugar? No, ese es el corolario final, por si faltaba algo, por si faltaba algún otro elemento, pero la clave estuvo en el trabajo de seguimiento de cámaras, que empieza a las 6:40, cuando esta persona ingresa desde Marindia en el peaje Pando, con una imagen absolutamente nítida que nos permite establecer el automóvil, la hora y quién lo conducía, que era él, admitido por él. Luego, como ese automóvil es ubicado con su matrícula en el lugar en que desaparece Brisa González... 6:40 para entenderlo, 6:40 ingresando a Montevideo por el peaje. Ingresando a Montevideo desde su domicilio de Marindia, supuestamente a trabajar. Él trabajaba en una empresa de taxis y debía ingresar a ese trabajo a las 7 de la mañana. A las 7:37 las cámaras lo individualizan el automóvil en la zona de José Cerrato, lugar donde también se visualiza a la niña. Él da 2 vueltas al menos, eso lo tenemos comprobado y filmado, y a las 7:41, cuando la niña retrocede, él hace una reversa de aproximadamente 40 metros, diría, o prácticamente una cuadra, y toma por la calle que había tomado la niña. La próxima imagen, que es de 7:43, ya se observa una presencia en el asiento de el acompañante de ese vehículo, una presencia que indica que se trataría de una persona. No está confirmado que fuera Brisa la niña que iba en el asiento. Todo hace entender que sí, pero las imágenes se puede ver. En las imágenes que se amplían a las 7:48 en carreras nacionales, se ve con mayor nitidez esa figura humana que se corresponde a la descripción física de la niña Brisa González. Yo no la conocía, ni ninguno de los operadores la conocía. Lo que podemos afirmar con absoluta claridad es que era una figura humana pequeña, de pelo negro, y que estaba en el asiento al acompañante del automóvil de esta persona, al cual en esa instancia también se capta la matrícula, lo que no nos permite tener ningún tipo de duda en lo que le estoy... Se lo consultaba si se veía claramente si era Brisa González, porque una de los abogados defensores manifestaban que no se ve claramente, y esa podía ser un aspecto para su defendido, a favor de su defendido. Bueno, yo diría que nadie podría afirmar sin conocer si se trata de tal o cual persona, pero si le digo que en el asiento del acompañante había la figura de una niña, si se constata su desaparición 5 minutos... En la zona, la reversa... En la zona. Si el automóvil estaba en la zona y luego... lleva esa figura humana en el asiento, nadie puede precisar se trata de fulana o de tal otra persona. Pero continúo brevemente. Después se continúa el seguimiento a través de cámaras públicas y privadas, y se lo ubica en Pando, ya sin la presencia de la niña, a las... quiero ser preciso, 8:27 en la ciudad de Pando, y evita el peaje y llega a la altura de Villa Argentina a las 9:03. Después otra cámara también ubican el auto próximo a las 10 y minutos,
en la zona donde finalmente fue encontrada la desafortunada niña. Digo, eso para que con precisión establecemos la ruta tomada por ese vehículo, el lugar donde en definitiva se lo visualiza la cámara por última vez, que precisamente está más o menos a 200 metros del lugar donde fue hallada la niña. Eso, unido a otra serie de elementos de la investigación, nos permiten tener evidencia suficiente para sostener lo que sostuvimos en la audiencia en el día de ayer con absoluta responsabilidad primero, pero certeza también. Le quieren consultar desde estudios, está Humberto de Vargas y Danilo Tegaldo. Con mucho gusto. Sí, buen día, Juan. ¿Cómo te va? Danilo Tegaldo te saluda. Quería preguntarte si con la configuración de ¿Cómo te va? elementos... Un gusto. Bien, bien. Con la configuración de los elementos probatorios a esta hora y luego de la indagatoria que se hizo en la Fiscalía al imputado, si hay elementos como para determinar el móvil. Bueno, precisamente para determinar el móvil debemos contar con la información pericial del protocolo de autopsia que está en curso en este momento, y son los detalles, pero todo parecería indicar el móvil anda por una persona absolutamente desnaturalizada, que toma a una niña y la secuestra, en definitiva, en términos, la asciende a su vehículo engañada o bajo la fuerza, para culminar quitándole la vida y enterrándola en un lugar que, si no fuera por la prolijidad de la investigación, sería muy difícil determinar. Y hay encontrar una conexión a través de juegos y de la computadora, por ejemplo, con un contacto previo, que ellos ya se conocieran y que de ahí hubiera empezado la manipulación. Ese tipo de información depende de compañías internacionales. En muchos casos se estará gestionando en los próximos días. Esperamos contar con información que nos brinda. No, la investigación pretende ser seria y es seria, y todos los elementos que estén para investigar utilizaremos estos días antes de acusar para completar esa investigación. Danilo quería hacerle otra cosa. No, justamente iba por ese lado, Maggie, en cuanto a si existía o si se había determinado un conocimiento previo del imputado con la víctima. No podemos afirmar ni descartar, pero en cualquier caso, una niña de 12 años que sale de su casa en dirección a un centro educacional, a su escuela, con su mochila, con su túnica, en cualquier hipótesis, o ascendió a ese vehículo constreñida su voluntad por un acto violento, o engañada. Digo, en modo alguno pasa a ser relevante la situación de un presunto conocimiento anterior, que no lo podemos afirmar, y que para la Fiscalía en ese aspecto, vuelvo a decir, una niña de 12 años que va a la escuela con su mochila, con su túnica, solo pudo ingresar en ese automóvil por un acto de violencia o por un acto de engaño, y obviamente al no contar, como tampoco afirmo que corresponde que así sea, con la colaboración del imputado en cuanto al admitir hechos, en ese aspecto al momento no contamos con una
una respuesta definitiva a su planteo, pero la estamos procurando. Fiscal, ¿en cuánto pesa ese procesamiento con prisión que ya contaba este hombre por atentado violento al pudor en este caso? Y si de alguna manera a nivel de fiscalía y demás se está trabajando en algún aspecto para evitar este tipo de situaciones con personas que ya estuvieron en prisión por causas similares no tan graves. Pero bueno, ¿cómo se está trabajando? Y le reitero, ¿en cuánto pesa estos casos previos? Naturalmente que el tener un antecedente por un delito emparentado a este mucho más grave que estamos jugando, pesará y pesará en la determinación de la sanción que en su momento le vamos a requerir. La Fiscalía en este breve, corto plazo de ser responsable de las investigaciones penales, naturalmente deberá en algún momento estudiar el tema y ver qué medidas se puede adoptar para preventivas, si bien no es su función. Uno actúa luego que ocurre el hecho. Lamentablemente es así la dinámica del derecho penal, actuamos sobre hechos, sobre sucesos, pero aprovecho para destacar que la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía en el día de ayer acompañó, asistió a la madre de esta niña, que tuvimos de ser los primeros en darle la noticia tan desagradable, tan funesta de la muerte de su pequeña, ¿no? Sí, no, a propósito de eso, Juan, la madre estaba justamente en el edificio de la Fiscalía cuando se notifica del hallazgo del cuerpo de Brisa, ¿verdad? Mire, concretamente la madre estaba haciendo primero una charla humana como corresponde de este fiscal con ella, personal. Llevábamos como 30 minutos de diálogo de la situación, de conocer detalles que podrían ser útiles a la investigación, y después teníamos que recibirle su testimonio, que son grabados sobre aspectos que eran interesantes y que lo son para la investigación. Cuando estábamos precisamente pidiendo una descripción de ropas que vestía la niña y todo, al mismo momento recibimos la llamada en que nos confirman la existencia del hallazgo de un cuerpo que por las características de lo mínimo que se veía era compatible como eventualmente el de Brisa, como en definitivamente ocurrió. Ese fue el momento más humano de toda esta peripecia que tuvimos que vivir, porque naturalmente yo no lo oculté, y como no oculto nada de la investigación a las personas que deben estar al tanto, fui el encargado de decirle, mire, se encontró tal cosa, y fue un momento muy tocante, y que este fiscal con largas batallas en su vida me sentí absolutamente conmovido. Doctor, consultar eso porque ayer incluso a la salida, cuando encontró el cuerpo, se lo vio muy conmovido y ahora se le nota claramente. Y sí. Doctor, usted ha hecho en el comienzo de esta nota momentos muy difíciles. Vamos a permitirle al doctor que se reponga para hacerle un poco esta última consulta prácticamente desde aquí, desde estudios. Doctor, le preguntaba a usted, hágala. Hizo un pormenorizado detalle del trabajo que ha realizado la policía, que por supuesto continúa, porque sabemos que hay pericias que son muy importantes, de las que usted está, obviamente todavía no hay detalles, pero ¿qué contestó este hombre ante esa cantidad de imágenes, su automóvil, lo que usted describía como el cuerpo de una persona? Es decir, necesitaríamos saber cuál fue su respuesta frente a esas evidencias y el tono, la actitud que tenía en el momento de responderle.
Mire, le quiero precisar dos cosas. He dicho ayer y lo reafirmo hoy, la Fiscalía no debe procurar confesiones, porque la ley habilita a la persona imputada a que guarde silencio, a que no conteste, una serie de derechos legítimos. La Fiscalía tiene la obligación de reunir la prueba, pruebas objetivas, indubitables, como en este caso. Pero varíe mi estilo con conocimiento de la defensa pública por una razón estrictamente humanitaria, de decir, mire, tengo esto, hay una familia sufriendo, hay una sociedad herida por este tipo de hechos. Le busqué un elemento de humanidad, para utilizarle un término. Dígame dónde está esa niña con la esperanza todavía de que estuviera con vida. Y le confieso, él estuvo a punto de quebrarse, no lo conseguí, y ya después él siguió en una negativa cerrada de su participación, negativa que no hace a las evidencias que la Fiscalía tiene y no va a ser relevante. Incluso ahora yo ya no tengo oportunidad de volver a interrogarlo, así que... No, siempre elusivas o evasivas, decir, cuando le mostraban la cámara había enfocado lateralmente la presencia de esa figura humana en el asiento del acompañante, su respuesta, por lo común, fue, pero no se ve la matrícula. Era imposible ver la matrícula, pero en una toma lateral. Digo, siempre sus respuestas fueron de ese tenor, evasivas, de ese tenor y sin mayor componente sustantivo que uno lo pueda analizar. Yo procuré, eso sí, que él nos informara de dónde había dejado esa niña por una cuestión estrictamente de humanidad. Es durísimo realmente escucharlo, doctor. Le decía recién, está esperando algunas pericias que son muy importantes. ¿Cuánto demorarán en estar ciertos resultados sobre su escritorio que pueden ser determinantes? El informe forense se supone hasta hoy, ¿no? Sí, consideramos que está hoy, pero tenemos el auxilio del tiempo en eso y no lo podemos desaprovechar. Pretendemos que los peritos trabajen con tranquilidad, trabajen con profesionalidad, la urgencia en este caso no sería muy aconsejable. Queremos certezas para poder transmitir certezas que vuelvo a insistir. Ayer cuando formalizamos lo hicimos en base a certezas indubitables. Respeto mucho la postura de la defensa, eso habla de un nuevo sistema y del estricto respeto y defensa técnica. No es otra cosa que la defensa técnica que ejerció los representantes de la Defensoría Pública, pero la opinión de la Fiscalía, con todo respeto, le digo que está basada en evidencias que son incontrastables. Y evidencias que tan incontrastables son que no son todas las utilizadas en esa formalización, precisamente por la seriedad que pretendimos dar al tratamiento de este tema, algunas de las cuales hoy seguramente tendré el resultado como objetos recogidos en la escena del hecho, que también vincularían nítidamente al imputado con el suceso. Pero eso en las próximas horas contaremos
con otros elementos que están en proceso de análisis y de pericia. Bien. Por lo menos desde acá, y para ir cerrando las consultas correspondientes, porque estamos ante el fiscal que tiene a su cargo la materia de homicidios, de acuerdo a la distribución que ha hecho la Fiscalía. Juan, tomamos contacto, ahora yendo a otro caso, del homicidio de un hombre en las últimas horas en el Cerrito de la Victoria, aparentemente un campamento que terminó con la muerte de un hombre de 70 años. ¿Qué se puede saber? Bueno, a esta altura del día, eso seguramente el fiscal de flagrancia habrá tomado las primeras medidas. En el correr del día eso pasa a conocimiento de mi fiscalía y seguramente en este momento no tengo una información aún concreta sobre ese tema y bueno, lo vamos a procurar ahora. Bien. Le quería simplemente precisar, agradecer dos o tres cosas. Primero, el trabajo de la autoridad policial extremadamente profesional. Segundo, el trabajo de mi equipo, absolutamente imprescindible para que uno pueda presentar cuestiones serias ante la justicia, y que eso fue lo que intentamos. Mi equipo es conformado por 3 personas, la doctora Muniz, la doctora Graña y la doctora Colotuso, y agradezco públicamente poder trabajar con ellas y contar con su apoyo. Y también una última, rescatar la solidaridad de los colegas de la ciudad de la costa y de Atlántida que se hicieron presentes en la escena del hecho, apoyándonos tanto moralmente como poniendo a disposición nuestra lo que estimáramos en este tema tan doloroso para la sociedad. Y la esperanza que tengo como ser humano de que se pueda arbitrar algún tipo de prevención para evitar estos hechos tan lamentables de quitar la vida de nada menos de niñas que no han tenido siquiera la oportunidad de desarrollar mínimamente su existencia. Y el reconocimiento también a la familia, mis respetos a la familia con quien tuve algunos instantes de contacto pese a la vorágine que era la recolección de evidencias. Mi solidaridad más absoluta tanto al padre como a la madre, fundamentalmente a la madre con quien tuve más trato, pero también al padre a quien lo vi absolutamente conmovido por la situación, y que sepan que la Fiscalía está abierta a recibirlos y asistirlos y darles la información veraz en todo lo que estimen. Fiscal Juan Gómez, ha sido usted muy amable por atendernos, sobre todo en este momento. Yo les agradezco también. Ustedes saben que yo no soy una persona mediática, pero quería transmitir con tranquilidad, con la máxima tranquilidad, pero con la máxima seriedad y con la máxima honestidad, cosas que la gente no conoce o que o que confunden y que hacen mal al sistema y que terminan haciendo mal a nuestra vida en sociedad, que todos pretendemos y tenemos derecho que sea en paz y con tranquilidad. Muchas gracias. Seguimos con ustedes.